Segundos antes que entre Shabbat, en general los israelíes cuando vemos a alguien que no nace judío y más siendo español, expresarse de forma tan clara a favor de la defensa de todo Israel, a favor de la democracia, ¿qué lleva a una persona economista, doctor en economía, hombre de mundo, a defender la causa, en este caso, de una democracia liberal como el israelí? Y no solo eso, te ha faltado decir que el 80% de mi vida he sido antisemita, pro-palestino. Es decir, cuidado, vengo del infierno. Pues muy sencillo, Gabriel, porque el Señor me tocó con su misericordia y me hizo ver la luz. Y esa luz tiene un nombre, en mayúscula, que se llama libertad. Y entonces mi vida ya viene atravesada por la luz de la libertad. Y yo solo me muevo, yo solo defiendo, yo solo camino hacia la libertad. Hacia la libertad económica, sí. Hacia la libertad política, sí. Hacia la libertad cultural, sí, 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 sí. Y en esos nombres de libertad, aparecen apellidos. Y uno de esos apellidos se llama Israel. Se llama más que Israel, pueblo judío. ¿Ok? Y yo lo defiendo. No tengo amigos judíos, no soy judío, no tengo más que la cultura judía que pueda quedar impregnada por el hecho de ser español, pero yo defiendo al pueblo de Israel porque si no existiera habría que inventarlo. Porque si no fuera por ellos, el ser humano se le hubiera olvidado hace muchos, muchos siglos lo que significa la libertad. La libertad de luchar contra el faraón de Egipto, o la libertad de luchar contra todas aquellas tiranías que desprecian a Israel y al pueblo judío. Porque eso es el pueblo judío, la libertad encarnada. Toma ya. Pero las autoridades eclesiásticas, si vos te defines, tú te defines como una persona muy creyente y también fiel a la iglesia. Sabemos que, por ejemplo, el antisemitismo es un fenómeno que nace en el mundo católico, que nace también de la iglesia, cuando la iglesia en el pasado, la teoría del reemplazo o bien la acusación de deicidio, eh, es raro ver a alguien tan fiel, a pesar de que cuanto más cristiana es la persona y más católica, suele ser menos antisemita. Pues por ¿Estás consciente de ese tipo de críticas que también se le hace a la Soy iglesia? absolutamente consciente de ello. Me confieso con un sacerdote todas las semanas. Voy a misa diaria y te voy a decir algo, Gabriel. No se puede ser auténticamente católico si un católico no ama a los judíos. En primer lugar, no solo por los estereotipos banales y fáciles, que no lo son ni banales ni fáciles, de que Jesús era judío, de que la Virgen María era judío. No podía ser de otra manera viniendo del pueblo elegido. Es que hay mucho más que eso. Hay una relación entre los creyentes en Cristo y el amor a los judíos. Cristo fue el primer empresario de la historia de la humanidad porque la primera revolución fue en tratar a los demás como clientes. Y Cristo fue el primer empresario aunque no llevara maletín y no tuviera amigos en Wall Street. Porque le dio al mundo la única mercancía que el mundo no puede proveerse por sí mismo, que es la salvación de los pecados. Eso fue tratar al mundo como cliente, un mundo que se trataba como lacayos, como súbditos, como tiranos. La segunda revolución de la historia, esa fue la primera, la segunda revolución de la historia vino en Inglaterra, cuando el resto del mundo empezó a tratar a los demás como clientes. Ahí es donde nació el empresario, ahí es donde se rompió la Edad Media, esa economía primitiva. ¿Te das cuenta? Ahora yo me pregunto, ¿qué hace un judío? ¿Qué tiene que ver un judío con los clientes? Bueno, pues yo siempre digo, Gabriel, que un judío es, lo decía el otro día, en una habitación todos los españoles encerrados solo se puede salir por una puerta. En esa fila, larga fila para salir, hay un judío que se rasca la cabeza y empieza a abrir un agujero en el muro. Ese agujero lo convierte en ventana y esa ventana la convierte en una alternativa para salir por la puerta. Todos los tontos que estábamos haciendo fila nos acercamos al judío para pedirle que nos deje pasar. Y el judío nos dice, por supuesto, 5 euros. Eso es el judío. Eso es ser judío. ¿Qué significa eso, Gabriel? En primer lugar, tienes un enemigo, al dueño de la puerta, que le ha salido un competidor. El dueño de la puerta es Pedro Sánchez en España, pero el dueño de la puerta también fue Nabucodonosor. Y también el dueño de la puerta fue Adolf Hitler. Eso odian a los judíos porque los judíos pueden vivir sin necesidad de un tirano. Segundo, ¿quiénes son los segundos que odian a los judíos? Todos los tontos como Antonini de Jiménez que hemos hecho cola en la puerta esperando a que un tirano nos dejara pasar cuando por nuestros propios medios podríamos haber salido. Esa iniciativa del judío pone en evidencia la mediocridad de un mundo que está acostumbrado a obedecer. Por eso yo amo a los judíos y por eso los judíos son amados donde hay libertad, donde no hay tiranos ni mediocres. Por eso el pueblo judío, para mantenerse con vida, ojo, para mantenerse con vida necesita un mundo en libertad. No tiene alternativa. Como se esconda, lo encuentran.
Gabriel, como se escondan, lo encuentran. Por eso yo, que no soy judío, pero no me pongo un letrero en la cabeza, llevo la bandera. La bandera de mi país y la bandera del pueblo al que admiro y al que defiendo. ¿Por qué? Porque los judíos tenemos que salir del miedo, de ese miedo a que nos digan, a que nos juzguen, miedo comprensible, pero lo razonable nos lleva muchas veces a un campo de concentración. Y hay que tener claro que la verdad y la libertad está con nosotros y que defender al pueblo judío es lo más bello que pueda ser una persona honrada, que ame la libertad por encima de todo y que tenga a Jesucristo nuestro Señor como el verdadero Dios. Eso es ser católico, Gabriel. ¿Qué te parece? Ojalá tu voz se reprodujese entre muchos, pero naciste al fin y al cabo en España. Y el hecho de que un tío como Pedro Sánchez diga lo que está diciendo, incluso te voy a decir, hermanos judíos de las comunidades judías de España, no creo que reconozcan o que acepten con facilidad lo que voy a decir ahora, pero un mensaje como el de Pedro Sánchez, lo que ha provocado también es que medios de comunicación que tratan a la población española como borregos, porque es lo que ha logrado hacer los medios de comunicación. ¿Cómo puede ser que ese mensaje capta con tanta facilidad? Y yo creo que es justamente porque España es un país donde el antisemitismo no es un tema banal, sino que lamentablemente es parte del ADN. ¿Qué opinas? No es en absoluto un tema banal y no lo va a ser nunca. Y te voy a decir una cosa, España es un país que por un lado ama a los judíos y por el otro lado los desprecia. Y esto lo hablaremos en otro momento porque es el pueblo elegido, es tierra de María Santísima, es el segundo pueblo. El primer pueblo de la humanidad es el pueblo judío y el segundo es el español, pero eso lo hablamos en otro momento. En todo caso, lo que sí te quiero decir es una cosa. Donde el mundo desprecia la libertad, los judíos están mal vistos. El gobierno de España es antisemita, con declaraciones antisemitas de parte de la vicepresidenta del gobierno que llegó a decir que quería Palestina libre desde el río hasta el mar. Y eso es una declaración absolutamente antisemita porque niega la existencia del Estado de Israel. Un país, Dios mío, ojalá el resto de Oriente Próximo se pareciera un poquito a su vecino Israel. A mí cuando me atacan de sionista, y yo digo, pero si esa es la mejor receta para los pobres que viven en Arabia. Es decir, que gobernar Israel en todo Oriente Próximo, pero Israel no lo haría porque Israel respeta enormemente al otro y porque es un pueblo digno. Mira, yo te voy a decir una cosa, Gabriel, cuando hablan de genocida y cuando este infame alcalde de Nueva York quiere meter en prisión, todo política porque no puede, pero quiere meter en prisión a Netanyahu, más allá de lo que nos parezca internamente Netanyahu, al final está haciendo una declaración contra el pueblo judío, que no te quepa la menor duda, esto no es de tema político. Yo me pregunto, Israel ama tanto a sus enemigos, fíjate, y esto es Cristo, esto es Jesucristo. Israel ama tanto a sus enemigos que un judío se pone con el corazón abierto esperando que le hagan un trasplante de corazón en su hospital en Tel Aviv y que lo está operando es un árabe palestino, ¿sí o no? Totalmente. Eso es absolutamente inconcebible en el resto del planeta. No lo puede, no me pongo en manos de un moro en Marruecos que me opere, no me pongo, un español no se pone. Y sin embargo Israel lo hace. O sea, ¿qué nivel de amor este pueblo es capaz de tenerle a unos vecinos que tiene 2 millones de palestinos dentro de su país y que cuando entra en guerra es para defender a esos 2 millones que tiene en casa y al resto de palestinos que están sometidos a Hamas? ¿De qué estamos hablando, Gabriel? O sea, no queda absolutamente claro que hay que dar la vida si es necesario por el pueblo judío y que el pueblo judío es una bendición del Señor porque es la luz del mundo. Y porque cuando no existiese el pueblo judío, ¿en qué nos convertiríamos? En el sueño de Hitler. ¿Cuál era el sueño de Hitler? Acabar con los judíos para que el resto del mundo fuéramos sus esclavos y sus lacayos, para que se acabaran los referentes de libertad. ¿Tú has visto ahora mismo toda la presión que se ha hecho contra Argentina con el tema del Mundial? Que si son unos racistas, Samuel L. Jackson ha llegado a decir que es un país xenófobo, Javier Bardem, el actor español, decía que tal, Rosalía, que no sé cuánto. Lo que hay detrás de eso es antisemitismo, y te voy a decir por qué. Porque esos 4 personajes que son los que han incendiado las redes contra Argentina tienen una cosa en común, que odian a Javier Milei. Odian a Javier Milei y a lo que Javier Milei representan. Y como no se las pueden hacer pagar, se las hacen pagar en el fútbol. ¿Y qué es lo que representa Javier Milei? Muchas cosas, pero entre otras una, que ama al pueblo judío,
que mueve su embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Eso es lo que desprecian estos cuatro personajes y el resto de una comunidad internacional que se declara claramente antisemita, porque si los valores de los judíos gobernaran el mundo, estos se quedan sin trabajo. Se quedan sin trabajo porque viven de oprimirnos. Escúchame una cosa, cómo lidias con una situación en donde desde medios de comunicación que imagino que no te deben invitar para que hables de esto, porque una de las cualidades de aquel que es de extrema izquierda o también de extrema derecha es que en general son profundamente no intelectuales y tampoco profundamente no democráticos, porque escuchar una voz como la tuya que contradice los prejuicios no es muy popular y no te van a permitir. Y encima venís de la academia, en donde se divide mayoritariamente el mundo entre víctimas y victimarios, y en donde los victimarios son siempre los blancos, los hombres, los heterosexuales, los ricos. ¿Cómo lidias con eso, querido? Bueno, pues tomando decisiones libres. La primera fue abandonar el mundo académico porque se me quedaba pequeño para poder decir y expresar estas cosas. Tú sabes muy bien, Gabriel, que yo como español, si hubiera defendido al pueblo de Israel como lo defiendo ahora, me hubieran echado rápidamente de la universidad porque hubiera generado una propia tensión interna en la comunidad académica que hubiera sido al final absolutamente insoportable y por alguna razón me hubieran sacado. Yo te voy a decir algo claro, ¿eh? Una de las cosas que yo más amo, el otro día estuve con 50 jóvenes judíos y españoles aquí en Sevilla, estuvimos haciendo una charla maravillosa. Llevaban la kibada aquí atrás algunos, yo les decía, ¿por qué no la llevas por la calle? Y se me da miedo, Antonini. Claro, decía, ¿cómo? Me da miedo de llevarla. Y en la universidad también me da miedo que vean que soy judío, porque veo a chicos que van con la bandera y digo, pues mira cómo voy yo por la calle. Con esto, hay gente que me mira con una cara de que me quieren matar y que me quieren comer, pero no me importa absolutamente nada. Yo te voy a decir una cosa, cuando no mueren mártires, mueren inocentes. Una sociedad sin mártires acaba matando a sus inocentes. Cuando hay mártires, y por mártires me refiero a personas valientes que son capaces de defender la verdad por encima de cualquier cosa, dejan de morir los inocentes. Y eso es lo que nos ha pasado con Israel. Israel es un pueblo martirizado. El pueblo judío es un pueblo martirizado, pero gracias a su martirio, el mundo no se ha convertido en un chimpancé con pantalones. ¿Que no me llaman de la tele? Bueno, pero cuando me llaman lo digo. Y lo digo con toda claridad. ¿Y sabes lo que pasa? Que empiezan todos los periodistas que me preguntan en tono arrogante cuando me ven esta marea de fuerza con las que le hablo, empiezan a enmudecer. Porque, por ejemplo, entre otras cosas no saben que hoy, 23 de julio de 2025 es 26, hoy. Hoy hay 130 conflictos internacionales abiertos en el mundo. Guerra civil en Sudán, guerra civil en Yemen, conflicto fronterizo entre Tailandia y Camboya, guerra de Ucrania y Rusia. ¿Y el mundo solo habla de Palestina? ¿Pero qué mundo, Gabriel, es el que habla de Palestina? Unos que hablan de la paz, pero se matan con su hermano por la herencia de su padre. Unos que hablan de paz, pero se la pasan todos los días en los tribunales porque alguien le ha dicho que es tonto. ¿Esos hablan de paz cuando llevan su vida en un infierno? No, Gabriel. Esa paz, que es la paz de la que habla Pedro Sánchez, no se llama paz, se llama claudicación. ¿Sabes? Se llama la paz de Cuba y la paz de Corea del Norte. Esa paz yo no la compro y desde luego le pido perdón al señor por tener un presidente del gobierno que después de haber ganado el Mundial, los primeros países que nos han felicitado, ¿sabes quién han sido? Siria, Irán, ¿eh? El Líbano, ¿eh? ¿Sí o no? Sí, Jordania. Bien, ok. Con eso creo que es bastante esclarecedor el asunto.